Crimea es la nueva pesadilla de Putin. De hecho, Ucrania está atacando las rutas marítimas en el mar de Azov, los ferrocarriles y los suministros de combustible de la península. Y aunque Kiev no parece poder reconquistar militarmente Crimea, de todas formas puede aumentar el costo de la ocupación y obligar a los rusos a detener la invasión, si no es que incluso a retirarse. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Crimea pertenecía a Ucrania desde 1954, cuando fue transferida de la República Soviética Rusa a la ucraniana. Y luego formó parte de la Ucrania independiente desde 1991 hasta 2014, cuando Rusia la invadió y después la anexó. La anexión fortaleció el apoyo a Putin y le aseguró a Rusia el control directo de Sebastopol, donde se encuentra la principal base de la flota rusa del Mar Negro. Además, en 2010 Putin inauguró el puente de Crimea, construido para conectar la península con Rusia. Ese puente después también se volvió útil para transportar suministros militares. De hecho, desde el inicio de la invasión de 2022, Crimea se ha utilizado como plataforma contra Ucrania, lo que ha convertido a la región en un objetivo prioritario para Kiev, que así comenzó a atacar radares, depósitos, barcos y logística. Sin embargo, es poco probable que Ucrania prepare un arriesgado asalto terrestre a Crimea. Kiev, en cambio, estaría buscando debilitar las conexiones de la península, haciendo más difícil el transporte de mercancías, combustible y, sobre todo, de los recursos necesarios para el ejército ruso. De hecho, el ahora exministro de Defensa ucraniano, Fyodorov, había declarado que Kiev quiere aislar Crimea mediante drones y convertirla, de hecho, en una isla. Y ahora la península sigue estando conectada a Rusia gracias al puente de Crimea y a las zonas ocupadas del sur de Ucrania, donde Rusia ha invertido mucho para construir carreteras y conexiones con Crimea. Pero estas rutas son cada vez más vulnerables debido a los drones ucranianos. Pero ¿qué tan importante es realmente el puente de Crimea? En realidad, menos de lo que esperaban los rusos. Claro, el puente es la conexión más visible entre Crimea y Rusia, pero su importancia radica sobre todo en la capacidad de transferir tropas, equipos y mercancías sin tener que cruzar kilómetros y kilómetros de territorios ucranianos ocupados. Pero eso es algo que Moscú solo puede hacer en parte hoy en día, porque precisamente por estas razones los ucranianos han atacado el puente varias veces desde 2022, causando daños no muy graves, pero que de todos modos han provocado interrupciones y obligado a Moscú a ser más prudente. Y ser más prudente significa no solo cierres temporales, sino sobre todo limitaciones en el transporte de materiales peligrosos, como el combustible. Esto obliga a Moscú a trasladar parte de los suministros por rutas terrestres en los territorios ocupados, territorios que sin embargo están más cerca de los ucranianos y de sus drones. Pero eso no es todo. De hecho, en julio de 2026, Ucrania amplió los ataques a los barcos rusos en el mar de Azov, una zona conectada con el Mar Negro a través del estrecho de Kerch, zona que es importante para el transporte de combustible, productos agrícolas y otras mercancías rusas. El comandante de las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados declaró que en 9 días se habían atacado 116 embarcaciones, explicando sin embargo que el objetivo era dejarlas inutilizables y no necesariamente hundirlas. Y probablemente también por esto, 3 fuentes del sector informaron que la navegación de entrada y salida del mar de Azov ha sido limitada por razones de seguridad, mientras que algunos barcos comerciales sí podían moverse dentro de él, pero sin cruzar el estrecho de Kerch o el canal Azov-Azov-Don. Y atención, esta ruta gestiona aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones rusas de cereales. De todos modos, lo que está claro es que hay una diferencia entre el tráfico antes y después de los ataques. De hecho, el 6 de junio más de 40 barcos esperaban para cruzar el estrecho de Kerch, mientras que el 11 de julio solo se veían unos pocos. Pero, a la luz de esto, ¿qué puede hacer Rusia? Moscú puede desviar parte de las cargas hacia otros puertos del Mar Negro o del Báltico, pero esto aumenta los costos y la distancia de los transportes, sin considerar que ya varios puertos e instalaciones energéticas rusas están siendo atacados por Ucrania, incluso en otras zonas. Las operaciones en el mar de Azov ejercen entonces una presión que afecta a Crimea, las exportaciones agrícolas rusas y la distribución de combustible. Y sobre todo nos dice que después de las refinerías, también las exportaciones agrícolas corren el riesgo de convertirse en un talón de Aquiles para Putin. Putin podría ver su economía aún más bajo presión. Y quien está pagando las consecuencias hoy es sobre todo Crimea. De hecho, los ataques contra las refinerías, los depósitos y las infraestructuras han provocado en la península la crisis de combustibles más grave desde la anexión de 2014. Las autoridades primero pusieron límites a las compras y luego incluso suspendieron la venta de gasolina a particulares, reservando las existencias solo para las fuerzas del orden y las actividades esenciales. Y el 26 de junio los rusos también tuvieron que declarar el estado de emergencia en Crimea y redujeron el transporte público y la iluminación de las calles, entre otras cosas. En Sebastopol, por ejemplo, se introdujeron limitaciones al suministro eléctrico en las viviendas para evitar un colapso de la red. Mientras que el 6 de julio otros ataques habrían dejado sin electricidad a toda la península. El hecho
hecho es que a mediados de julio, el precio de la gasolina ya había alcanzado en algunas estaciones entre 185 y 200 rublos por litro, equivalentes a aproximadamente 2.42 y 2.62 dólares. Y ojo, cuando hablamos del precio por litro del combustible en Rusia, consideren que los sueldos en Rusia son más bajos en comparación, por ejemplo, con los de Italia o los de otros países europeos. Pero lo que es peor para Moscú es que las dificultades de Crimea forman parte de una crisis que en realidad afecta a más regiones rusas, porque los ataques a las refinerías han reducido la disponibilidad de gasolina también en el sur de Rusia, en Siberia y hasta en algunas zonas de Moscú. Con Vladimir Putin, que incluso llegó a reconocer que los drones ucranianos han contribuido a las carencias, aunque sostiene que el propio gobierno está abordando el problema. Pero además de esto, los problemas en Crimea también están afectando al turismo. Esto podría dañar aún más la imagen de Vladimir Putin. Y esto porque el turismo era una de las herramientas que utilizaba el Kremlin para presentar Crimea como una región segura, frecuentada por familias rusas y alejada del frente. El problema es que la intensificación de los ataques ucranianos y la escasez de combustible han cambiado las cosas, y cerca del 80% de los viajes reservados para junio habrían sido cancelados, junto con aproximadamente la mitad de las reservaciones para julio y agosto. Y piensen que un hotel en Crimea reportó un porcentaje de ocupación cercano al 30%, mucho más bajo en comparación con el 65 o 70% habitual para junio. Ahora, estos datos provienen de algunas empresas entrevistadas por los medios rusos y por lo tanto no representan a todo el sector, pero muestran las dificultades. Y según la Asociación Rusa de Operadores Turísticos, para finales de julio se habían cancelado alrededor de 1 millón de viajes hacia Crimea y hacia Sebastopol, por un valor total que oscila entre 20 y 25 mil millones de rublos, equivalentes a aproximadamente 262 y 327 millones de dólares. El gobierno ruso ha asignado así un total de aproximadamente 56 millones de dólares para apoyar el sector turístico, destinando 3.7 mil millones de rublos a Crimea y 584 millones a Sebastopol. Estas medidas deberían apoyar a más de 4.600 empresas del sector, mientras que los operadores han solicitado aplazamientos fiscales y otras ayudas. Y a nivel militar, ¿cómo es la situación en Crimea? Como se anticipó, Rusia utiliza Crimea para apoyar las operaciones militares en el sur de Ucrania y para controlar las rutas navales del Mar Negro. Entonces, cualquier escasez de combustible o interrupción ferroviaria puede afectar la capacidad de mover hombres y equipos. Y los ataques ucranianos ya han obligado a la flota rusa del Mar Negro a trasladar parte de sus barcos de Sebastopol a Novorossiysk, un puerto un poco más alejado de Ucrania. Y esto es porque Kiev ha hundido o dañado varios barcos mediante misiles y drones marítimos, limitando la libertad de acción rusa en el Mar Negro. Sin embargo, también hay que decir que Rusia conserva bases y fuerzas suficientes para atacar a Ucrania desde Crimea, y la península por ahora está firmemente bajo control ruso. Pero el efecto de la campaña ucraniana consiste en obligar a Moscú a esfuerzos insostenibles a largo plazo. Campaña que hoy, gracias a la producción ucraniana de drones, puede garantizar una presión constante sobre las fuerzas rusas. Con el Ministerio de Defensa de Kiev, que ha afirmado que desde principios de 2026 las fuerzas ucranianas ya habían atacado más de 800.000 objetivos enemigos con drones y que el 95% de las aeronaves utilizadas se producían en el país. Luego, claro, estos son datos ucranianos y siendo Ucrania directamente involucrada en el conflicto, así como Rusia, podrían ser un poco optimistas. Pero en cualquier caso, nos dicen cuán centrales se han vuelto los drones. Pero entonces, ¿qué pasará con Crimea? Putin ha puesto el reconocimiento internacional de Crimea como territorio ruso entre las condiciones para un acuerdo de paz. Y esto junto con la cesión de las otras 4 regiones anexadas unilateralmente en 2022 por Rusia, en perjuicio de Ucrania. Kiev, sin embargo, rechaza con razón cualquier reconocimiento formal de las conquistas rusas, que hasta hoy comprenden aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluida Crimea. El hecho es que el control territorial ruso sigue siendo sólido por ahora y no existen elementos para sostener que la península esté cerca de una reconquista ucraniana por la vía militar. Sin embargo, el costo para Moscú sigue aumentando, porque las infraestructuras, los transportes y la energía deben ser protegidos y restaurados continuamente. Entonces, sí, difícilmente Kiev podrá reconquistar Crimea militarmente. ¿Por qué? Pero puede obligar a Rusia a gastar cada vez más para mantenerla. Y desde aquí, en mi opinión, se abren 2 escenarios. El más probable, siempre y cuando la presión ucraniana continúe así con el tiempo, es que Moscú decida detenerse para no arriesgar la pérdida de Crimea y acepte una negociación que congele la situación, preservando sin embargo el control de la península. El segundo escenario, en cambio, es menos probable por ahora y pasa por un desgaste más prolongado, en el que Rusia seguirá invirtiendo recursos, pero se debilitará en consecuencia y con el tiempo podría verse obligada a reducir sus posiciones. Incluso bajo presión internacional o en un contexto de negociación desfavorable. Pero mientras Putin siga en el poder, esta opción parece más difícil. En cualquier caso, también debemos decir que en una eventual negociación es más plausible que Rusia, antes que Crimea, esté más dispuesta a ceder otras áreas ocupadas.
precisamente por el valor simbólico y estratégico que la península mantiene para el Kremlin. Y ahora, atención de nuevo, porque estos escenarios, como mencioné, también están condicionados al hecho de que Ucrania siga logrando mantener la presión. Y esto depende mucho también de cómo continúe la ayuda europea y occidental que se le brinda a los ucranianos. Porque sin este apoyo, el riesgo sería ver a Ucrania derrotada. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ucrania logrará liberar Crimea? Escríbanlo en los comentarios y si les gustó el video, hagan hype, denle like y suscríbanse al canal. ¡Adiós!